Relatos entre las voces de lo desconocido. Junté todo el valor que tengo para contar este pecado que cometí en el pasado. Es la única manera que encuentro para despojarme de esta culpa que me asfixia. Mi nombre es Janina, tengo 30 años y esta es mi historia. Desde pequeña fui muy religiosa. Asistí a la iglesia cada domingo sin falta. Admiraba al sacerdote de una manera que no lo pueden creer. En él encontré la imagen de una persona protectora, el padre que nunca tuve. Conforme fueron pasando los años, me convertí en una mujer, y desde que mis hormonas se activaron, el sacerdote del pueblo se convirtió en mi primer amor. Un amor platónico, un amor no correspondido. El padre Julián fue un hombre asombroso, humilde, desinteresado, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Él tenía todo lo que quería de un hombre, pero no lo encontraba en nadie que no practicara el celibato. Me convertí en alguien muy cercana a él, y no faltaba la oportunidad para poder verlo. Aunque él me veía como una hija, yo le veía como un hombre. Esta situación me consumía el alma. Desde que tengo uso de razón, fui muy católica y apegada a todas las normas. La Biblia viaja conmigo a todas partes, y no había día que no la leyera. Intentaba quitarme al padre Julián de la cabeza, pero se me hacía imposible. El límite fue cuando comencé a tener pensamientos lujuriosos con él. La culpa y deseo martillaban mi mente desde lados opuestos. Una voz en mi interior me decía que estaba mal, pero otra me decía que lo más importante era el amor. Y era cierto, yo lo amaba. Llegué a los 23 años siendo una mujer casta, hombre que se me acercaba, hombre que rechazaba. Ninguno me generaba nada, solo estaba dispuesta para el padre Julián. Comencé a explotar mi cuerpo dándome placer, con el recuerdo de sus manos firmes sobre mi rostro y su inconfundible fragancia. Lo imaginaba viviendo conmigo en una cabaña, lejos de todo, pero algo seguro era que no podíamos estar juntos. Era imposible, en especial porque seríamos castigados por las lenguas chismosas del pueblo. De por sí, algunas viejas ridículas comentaban sus sospechas solamente porque me veían con él en la plaza, ya que consideraban que pasaba todo el tiempo que podía junto al padre Julián. Y como nunca tuve novio, aseguraban que teníamos algo. Mi madre un día manifestó su malestar. No estaba molesta conmigo, sino con estas arpías que esparcían su veneno por todo el pueblo. Aún así, los rumores solo se los creían ellas, porque todos conocían a esas chismosas. Eran las señoras de las historias inventadas, que todos sabían que eran falsas. Si un día decían algo que fuese verdad, no es porque lo sepan, solo porque le atinaron. Aún así, mi madre hervía en ira, estaba indignada. Entonces comencé a fantasear con refugiarme en eso y ya. Como las arpías crearon ese rumor,
Si alguien nos veía, no considerarían aquello, porque de todas maneras ellas siempre mintieron. Traté de acercarme al padre de una manera más íntima, pero a pesar de tener los brazos abiertos para mí, nunca me dio una señal de nada. Tampoco recibió mis acercamientos. Su castidad era pura. Su lealtad a la iglesia y las viejas costumbres eran tan implacables que no le importaba qué ropa usara, qué perfume me coloqué o qué acercamiento tuviera con él. Nada hacía efecto en él. El tiempo pasaba y me sentía cada vez más frustrada. Entendí que aquello era un sueño imposible, pero no podía vivir con ese fuego en mi interior. Un día, llegué a la iglesia para confesarme. El padre Julián estaba del otro lado. Apreciaba su rostro por lo poco que me dejaba ver la rejilla al otro lado. «Padre, siento que estoy pecando», le dije. «Cuéntame, hija mía», respondió con amabilidad. «Tengo pensamientos lujuriosos y ya no los soporto». Tener pensamientos lujuriosos no es pecado. Pecado es. Con usted, le interrumpí. Aquel silencio me puso aún más tensa. El padre bajó la mirada. Yo sentía un fuego desde mi interior recorrer hacia toda mi piel. Era miedo, pasión, lujuria y arrepentimiento. Una mezcla de sentimientos tan intensos que no supe cómo reaccionar. Me quedé en pánico sin decir una sola palabra. «Hija», dijo el padre, pero sea lo que sea que quiso decir, se quedó en silencio. Salí huyendo de la iglesia. Me había arrepentido de confesarme de esa manera. Creí que me sentiría mejor si lo hacía, tanto por su rechazo o aceptación, pero me di cuenta de que fue peor. Al cabo de unos días el padre Julián vino a verme a la casa. Como me encontraba deprimida y no le había contado nada a mi madre, ella jamás sospechó algo pecaminoso. Recibí al padre en mi habitación. No podía verlo a los ojos. Él se veía tan fresco como siempre, con esa sonrisa tan tierna que no lo podré olvidar. Habló conmigo sobre mi confesión. Prometió no decir nada, pero que quería que yo lo olvidara. «Te veo como una hija. Tienes que fijarte en otra persona», dijo el padre. «Pero yo lo amo», respondí a punto de llorar. Posé mi mano sobre su muslo esperando que la tentación lo hiciera caer, pero él me tomó de la muñeca con delicadeza y la retiró. «No es correcto. Es un error y muy grave», dijo el padre. Comencé a justificar lo nuestro menospreciando a otros con su mismo cargo. Sabía que muchos integrantes de la iglesia quienes abusaban de su cargo para pecar con menores. Le dije de lo nuestro, que era recíproco, que era legal, que ante los ojos de Dios el amor estaba primero. «Los pecados de los demás no justifican los nuestros», expresó el padre Julián con algo de frialdad. Jamás oí palabras tan frías de su parte. Sentí que lo estaba perdiendo. Al momento en que se fue de mi habitación, todo se apagó en mí. Estuve una semana en mi cama sin comer y sin salir, hasta que mi madre me encaró.
para decirme que sea lo que sea que me estuviera pasando, tenía que salir adelante. Seguí los consejos de mi madre. Opté por tomar las riendas en el asunto. Sabiendo que existían los amarres, me dispuse a buscar al mejor brujo que pudiese encontrar, aunque no fuese una tarea fácil. Decidí tomarme unos días fuera del pueblo. Tenía bien claro en que esa era la tarea. Tenía que realizarse en otro sitio. No podía arriesgarme a que alguien me conociese, y encontré a una señora quien me fue recomendada como especialista en asuntos de amor. Se dedicaba a los amarres, endulzamientos, abrecaminos y todo tipo de magia blanca. Le expliqué mi situación y ella aceptó ayudarme. Pasé a su consultorio y me pidió que le hablara sobre ese hombre que yo amaba, mientras ella tiraba las cartas de tarot. Dejé de lado el pequeño detalle de que Julián era sacerdote. En un momento, la señora colocó una carta de la imagen de la torre. La manera en que me observó me puso tensa. Jamás alguien me transmitió algo tan fuerte como lo hizo ella, como mi madre cuando rezongaba. Parecía un puma a punto de atacar. «No voy a hacer esto», dijo ella, y con una señal de su mano me invitó a retirarme. Intenté insistir sin dar detalles, pero algo vio que ni siquiera quiso preguntar más. Frustrada, seguí buscando a alguien más que me ayudara, y fue que entre números de teléfono y llamadas llegué a él. Moreno era su nombre, o mejor dicho, como lo conocían todos. También lo conocían como el gitano, y seguramente porque era un chico de cabello azabache, largo, lacio y como toda mujer envidiaría tener. Hablé con él sobre mi asunto y prometió cumplir mi promesa, aunque no olvido sus ojos color miel, daban miedo, pero tenía algo hipnótico que de alguna forma te obligaba a confiar. Le di los detalles del hombre que quería amarrar. Dijo que lo haría sin problemas. Como no usó las cartas del tarot o algún otro método de adivinación, pensé que solo me estaba engañando. Lo cuestioné, pero me dio una buena respuesta. Es un hombre mayor que tú, alto, te quiere como una hija o una sobrina. Ocupa un cargo o se dedica a una actividad que imposibilita tu relación. Te le declaraste y él te rechazó, y nadie en tu pueblo lo sabe, dijo el gitano. Comencé a temblar de los nervios y quise irme. Era como si ese hombre hubiese estado ahí en mi pueblo cuando todo pasó. Me dio más detalles de él, y en un momento hasta él me sorprendió. ¿Pertenece a la iglesia?, preguntó, aunque parecía más afirmarlo que cuestionarlo. Bajé la mirada contaminada por la vergüenza. Solo logré contestar que sí con un gesto. No te pongas así, como si fuera la primera vez que se fijan en un sacerdote, sonrió Moreno. No juzgo, cumplo trabajos. Me pidió el nombre y apellido de Julián, además de su fecha de nacimiento. Encendió algunas velas rojas y escribió su nombre en un trozo de papel 7 veces. Lo cubrió en algún tipo de aceite aromático. Lo dobló en varias partes para luego cubrirlo con un hilo rojo. Hoy es sábado. El próximo sábado
Ni un día antes ni un día después. Deberás ir a su casa y entregarte a él. Él me indicó. Pero, así nada más, pregunté confundida. Haz lo que te digo, pero sí o sí tiene que ser ese sábado. No importa lo que pase, si vas y te entregas a él, caerá en tus brazos y no podrás sacarte de su mente, dijo Moreno. Si no lo haces, no solo el amarre no te funcionará, lo pagarás caro. Esto se lo pido a una entidad muy fuerte y no le gusta que menosprecien su esfuerzo. Pensé que me sentiría emocionada, pero estaba aterrada. La idea de una entidad desconocida presentarse en esta situación me causaba pavor, pero yo no podía dar marcha atrás. Regresé a casa como si nada hubiera pasado. Los días se me hacían eternos esperando ese glorioso sábado. Ese día me preparé como nunca. Usé el mejor vestido que tenía y el mejor perfume. Antes de salir, mi madre me notó algo arreglada y se contentó por mí. Conquístalo, me dijo mi madre, sin tener idea a dónde iba y con quién me iba a encontrar. Sabía que el padre estaba en su casa, vivía solo, por lo que no tenía de qué preocuparme. Al tocar la puerta, él la abrió quedando sorprendido. Me observó de arriba a abajo, sin disimulo, y luego realizó un gesto de culpa. Antes de que dijera algo, me metí a su casa. El nerviosismo del padre Julián me dio pie a seguir adelante. Él me cuestionaba que qué hacía en su casa, aunque él tartamudeó de su voz dejando en claro que él me deseaba. Sus ojos no se despegaban de mi escote. Fue demasiado evidente. Esto está mal, dijo el padre. No puedo hacerlo. ¿Pero quieres?, respondí. Julián liberó un inconsciente gemido. Parecía un volcán a punto de estallar de esa pasión. Desabroché mi vestido y lo dejé caer. Mi cuerpo lo deslumbró por completo. Me acerqué a él y lo abracé mientras posé mis labios sobre su oído. Yo lo amo, padre Julián. Él, a pesar de no querer hacerlo, sujetó mi cintura en sus fuertes manos. Sus palabras decían que no, pero su cuerpo decía que sí. Soy sacerdote. Jesús nos está viendo. No puedo hacerlo, dijo al dejar caer una lágrima de culpa. Me alejé de él y fui por mi vestido. Pensé en rendirme, pero vi la figura de Cristo enfrente de mí. La culpa me hizo sentir mal, pero el pecado ya estaba llevado a cabo. Si iba a recibir un castigo divino, pues al menos que fuera con razón. Fui hasta la imagen del Cristo y lo cubrí con mi vestido. Ya nadie nos ve. Padre, dije firme. Como un león se lanzó sobre mí. Me besó con pasión mientras sus manos recorrían mi cuerpo. Tal y como lo dijo Moreno, el sábado iba a pasar lo que tenía que pasar. Así fue como experimenté el placer por primera vez, al igual que él. Terminamos en la cama al desnudo. Mi cabeza reposaba sobre su pecho sintiendo su aroma. El padre Julián era mío, aunque no dejaba de rezar por lo bajo. Decía que esto estaba mal, pero no me soltaba. Seguía abrazándome.
Logré convencerlo al explicarle que cualquier acto de amor hecho con sinceridad sería bien visto ante los ojos de Dios, y como todo enamorado creyó en mis palabras. Mantuvimos una relación a escondidas por varios meses. Cada sábado dormía en su casa sin que nadie se diera cuenta. Mi madre sospechaba que tenía un novio, pero nunca le di los detalles, ya que no me los pidió. Las viejas arpías del pueblo incrementaron sus chismes todo sobre mí, pero no importó. Viniendo de ellas no me afectaba. El padre Julián y yo éramos almas gemelas. Nos amábamos. Por lo menos yo sí lo amaba. Siempre supe que él estaba preso de mi amarre, pero no me importó. De todas maneras yo sabía hacerlo feliz. Sábado tras sábado, él me rogaba que no dijera ni una sola palabra a nadie, que tuviera cuidado, que no realizara demostraciones de afecto en el pueblo. Harta de estar a escondidas, lo quería en mi vida para siempre. Le pedí que dejara los hábitos y que se casara conmigo. Se negó. Dijo que si él lo hacía, todo el pueblo nos señalaría. Y era cierto, pero tenía una solución para eso. Vámonos del país a empezar una vida nueva, le dije. No se veía convencido, pero le expliqué lo que estaba pasando. Un padre como él tenía una relación con una mujer 20 años menor. Si no lo hacía, en algún momento nos podrían ver. Enviaré una carta para dejar los hábitos, dijo él. Tan pronto pronunció su última palabra, la imagen de Cristo estaba colgada de la pared y cayó al suelo. Julián reaccionó arrodillándose y comenzó a rezar. No sabía qué pensar, si temer por la señal o enojarme con él. ¿Te arrepientes de estar conmigo?, le pregunté. La expresión de Julián parecía desgranarse. No necesitó contestarme para decirme que sí. Salí de su casa en plena madrugada. Él me siguió para detenerme, pero yo lo rechacé. Un carro pasó cerca de nosotros y se estacionó a unas casas de distancia. Alguien nos había visto en la madrugada de un domingo. Escapé como pude y Julián se vio obligado a entrar a su casa. Me di cuenta de que esa rabieta que hice fue un error conveniente. Esperé a que lo ayudara a decidirse. Si nos vieron, era la hora de huir. El domingo mi madre estaba alterada. Me comentó que las arpías de siempre esparcieron el rumor de que salía de la casa del padre Julián por la madrugada. Tosí el café por los nervios. No me esperaba tal noticia. De todas maneras, mi madre quería saber quién era mi novio y con quién. De todas maneras, mi madre quería saber quién era mi novio y con quién me veía todos los sábados, solo para quedarse más tranquila. Le esquivé. Le dije que no quería hablar de eso. Ella se puso nerviosa creyendo que sí estaba con el padre Julián. Logré hacerle entender que no, que sería imposible, que no quería mostrárselo hasta que estuviera segura de que él era el hombre con el que me iba a casar. En parte era cierto. Tenía que asegurarme de eso. Tenía un motivo más para forzar a Julián a casarse conmigo y salir del país, desaparecer de todo y tener una vida juntos. En mitad de la semana sentí mareos y náuseas.
Al ir al baño a vomitar sospeché lo peor. Tomaba pastillas anticonceptivas. No podía pasar, pero fue un relativo milagro. A pesar de tomarlas, cuando me hice el test, me salió positivo. No sabía cómo decírselo a Julián. Tenía que hacerlo de todas maneras. El sábado, cuando llegué a su casa, no quiso recibirme. Dijo ser el centro de atención por verme salir de su casa en la madrugada. Aún así entré. Aunque él no me lo permitiera, le dije que teníamos que huir para estar juntos, pero no quería hacerlo. Esto no está bien. Entregué mi vida a Dios y lo estoy defraudando desde que estoy contigo, dijo Julián. ¿Me amas?, le pregunté, pero no me contestaba. ¿Me amas, sí o no? Julián rompió en llanto. Sé que me amaba a pesar de que fuese un amarre, pero le dolía la situación. Tengo otro motivo para irnos de aquí, le dije al mostrarle el test de embarazo. Julián casi se cae de la impresión. Le bajó la presión y quedó así varios minutos. Lo tomé del rostro y le expliqué que esto era una oportunidad de Dios para estar juntos. No pongas a Dios en esto. ¿Qué me hiciste?, dijo apagado. ¿Por qué me llevaste al pecado? Era cierto. Yo lo arrinconé al pecado y lo alejé de Dios. Me pidió que me fuera, que tenía que pensarlo. Tuve que respetar su espacio, pero no quería perderlo. El lunes siguiente a primera hora, fui a buscar a Moreno. Necesitaba que reforzara algo entre nosotros. Le conté la situación sobre el embarazo y de que necesitaba irme lejos con él. Pero Moreno sonrió con arrogancia. Yo ya hice lo que tenía que hacer, dijo Moreno. Tienes que ayudarme, le exigí. Uno de los espejos del salón se rompió como por arte de magia. Grité por la impresión, pero Moreno no se veía para nada alterado. Te di lo que querías, el trabajo que nadie te iba a realizar. Ahora, regresa que lo peor está por pasar. Me fui de ese pueblo jurando jamás volver. Algo en Moreno era tenebroso. No sé qué clase de trabajo hizo o de dónde vienen sus hechizos. De regreso, me encerré en mi habitación esperando que todo saliera bien. Me frotaba la panza deseando que mi hijo tuviera la oportunidad para que Julián huyera conmigo. Esa noche desperté con un fuerte malestar en mi estómago. Los gritos despertaron a mi madre. No olvidaré nunca esa sensación. Sentía agujas dentro de mi vientre que me quemaban por dentro. Al tocarme abajo tenía abundante líquido. Estaba sufriendo una hemorragia. Emergencias llegó a tiempo y me hospitalizaron. Y la noticia fue evidente. Sufrí un aborto espontáneo. Me quebré al llanto al perder esa oportunidad de tener algo en común con Julián. Entendí que todo había pasado como un castigo de Dios. Pero el niño que vendría no tendría la culpa. Fui yo quien hizo ese amarre y lo llevó al pecado. Al otro día salí del hospital y como no quería esperar el sábado acudí a su hogar. Toqué la puerta y nadie abrió.
Asistí a la iglesia con la excusa de confesarme con el padre Julián, pero nadie tuvo noticias de él durante todo el día. Temí que se hubiera ido del pueblo huyendo de mí y del bebé que nunca nacería. No me quedó más alternativa que regresar a casa con las manos vacías. Mi madre quería saber por el padre del niño que perdí. Me acosaba con las preguntas sin importar cómo me sentía. Le dije que no quería hablar del tema, porque él no lo sabía. Ahí fue cuando finalmente se calmó. Llegó el sábado. Estaba ansiosa por ir a la casa de Julián esperando verlo. Mi madre llegó pálida como si hubiera visto a un muerto. «Mija, encontraron al padre Julián sin vida», contó mi madre. No pude responder. Mis oídos dejaron de funcionar y me tumbé contra el suelo. Lo que más amaba me abandonó. Julián se ahorcó antes de que llegara a verlo. Quienes lo hallaron encontraron una carta de confesión. Nunca me señaló directamente, pero la carta decía: «Tomo el camino de la cobardía, porque el único pecado que cometí fue el peor de todos. Lo siento». Mi madre no me habló por un mes. Mi desmayo respondió todas sus dudas. Hoy vivo con la culpa de mis pecados, de amarrar a alguien y obligarlo a alejarse de sus hábitos. En ocasiones, durante las noches, puedo ver la silueta del padre Julián en la ventana. A veces me pregunto si él estará descansando en paz. Le hice un amarre a un sacerdote. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las voces de lo desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.